Con suerte. Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, ¿cómo está? Pues oye, muy bien de estar otra vez con vosotros y gracias. Es un gusto esto de poder verse, sí. Espero que de todas formas le haya ido bien las vacaciones. Sí, me ha ido bien. Me ha aburrido porque ya las personas que trabajamos en mercados pues somos muy dinámicos y muy dependientes de los mismos, no tanto como los mercados del Banco Central Europeo, pero te terminas aburriendo, sí. Hay cosas que pasan cuando tenemos los micros encendidos y cosas que no, pero hay muchas cosas que pasan cuando lo dice Gustavo. ¿EIDF? Sí, dice sí. Para quien no lo sepa, es una compañía que se está dando una castaña tremebunda y que está inmerso pues en un proceso entre... hay quien lo está llamando estafa, hay quien no. Nuestros compañeros de la prensa de mercados llevan varios días también sacando artículos con documentos ya directamente y correos del propio IDF, donde la cosa está regular y pinta que ha habido estafa. Estamos hablando de una compañía en el BME Growth, de una cotizada que al parecer salió sabiendo que todos se iban a poner cortos en la compañía o que era una estafa y que se iba a sacar un dinero, con unas valoraciones absolutamente desproporcionadas, que lo que no entiende uno, por empezar por algún sitio, es cómo las pintó el auditor, así de altas. Y te lo pregunto a ti, porque tú desde el principio dijiste... Bueno, yo no solamente lo dije, es que yo aposté en corto. Es decir, yo aposté en contra de esa compañía. El mérito, para ser honestos, no es todo mío, sino que José Ruiz de Alda, que es un gestor de fondos, mirábamos las cuentas y nos dimos cuenta de que no tenía ningún sentido. No cuadraba aquello. Unos recursos propios muy bajos con una compañía pues que no demostraba, con una EBITDA muy pequeña, no demostraba apenas esas valoraciones, ¿no? Entonces indagamos en las cuentas y nos dimos cuenta que había cierta contabilidad creativa, ¿no? Y no nos cuadraba. Entonces decidimos ponernos cortos y dijimos esto no, tiene que reventar por algún lado, ¿no? Con la buena fortuna de que nos pusimos cortos y a los 2 días la CNMV la suspendió de cotización porque encontraba irregularidades. Primero el primer auditor... Lo que es el mercado, dice, con la buena fortuna de que la CNMV lo suspendió. Sí. No, bueno, porque yo estoy posicionado a corto y a mí me conviene que la CNMV lo suspenda porque eso genera mucha incertidumbre en el activo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no tuvimos duda desde el minuto 1 de que, de hecho yo aposté una cantidad importante de dinero en contra y no tuve ninguna duda de que ahí había cosas raras, ¿no? Y ahora se está empezando a destapar. Yo creo que hay, bueno, algunos documentos ya lo empiezan a decir, algunos artículos, pues que ha habido alguna mala praxis con el auditor. Pero son auditores relevantes, ¿eh? Bueno, presuntamente. Estamos acostumbrados presuntamente relevantes, pero bueno, lo que estaba claro es que si tú indagas en la contabilidad, que es lo que tiene que hacer cualquier persona cuando va a comprar una acción, indagar en la contabilidad de la empresa, había cosas que no tenían ningún sentido, ¿no? Bueno, yo a mí me resulta increíble. Los auditores son relevantes. O sea, yo no estoy diciendo que haya delito alguno. No voy a entrar aquí todavía y hasta que no lo diga la justicia no lo voy a decir yo. No le voy a poner yo epítetos que no le ha puesto el sistema judicial a esto. Efectivamente, presuntamente se investigan esas presuntas irregularidades. Pero los auditores tienen cierto nombre y relumbre. Entonces, sí, que al final acabe siendo irregularidades, una vez más, es curiosísimo que veamos a los grandes auditores de estas famosas BICs, no voy a entrar en, lo buscan, EIDF. Pero es curioso, sí. Porque qué facilidad entonces para que una de las grandes... ¿Y qué necesidad? Porque tampoco era una cosa... No estamos hablando de Apple. No, una compañía bueno, estamos hablando de compañías... Apple es más complicado, porque Apple tiene muchísimos ojos encima, ¿no? Sí, pero me refiero que no tiene una valoración como para decir voy a comprar y al auditor le compensa. A ver, PricewaterhouseCoopers, que es el auditor que ha levantado esto, no firmó las cuentas. No, dijo que no. Dijo que esto no tenía ningún sentido, luego la CNMV lo ha repasado, ha salido un informe de Deloitte ratificándolo, en fin, ahí hay cosas que no cuadran por ningún lado, ¿no? Otra cosa que está pasando también, se habló mucho del dólar, muchísimo, y se ha hablado de la desdolarización, se ha hablado de todo, y aquí siempre dijimos, Gustavo mediante, a ver... que el dólar es más del 80% de las transacciones internacionales, que no es tan fácil esto de me lo quito de encima y sobre todo que hay mucha competencia cuando te lo quieres quitar de encima, qué moneda pones y cómo la pones. No va a ser tan sencillo y no está siendo tan sencillo. Menuda fortaleza lleva, es verdad que esta semana ya cayendo un poco más, pero está dándole durísimo a algunas divisas. Te voy a decir una cosa, cuanto más piense la gente que hemos empezado un proceso de desdolarización, más se va a fortalecer el dólar. Ya te digo yo, el otro día colgaba Javier del Valle un tuit en el que se lo agradezco, ¿no? Porque ponía en valor las palabras que habíamos dicho pues algunos entre ellos me encontraba yo, ¿no? En el que yo soy completamente escéptico, ¿no? Con la desdolarización. Yo creo que eso es un proceso a día de hoy
que es prácticamente utópico. No creo que se vaya a dar, ni que yo lo vaya a vivir. No sé si mis hijos. Bueno, pero hoy de momento no confío en ello. Y además, curiosamente, estamos, si cogemos el cruce del yuan contra el dólar, está cotizando a 13 céntimos de yuanes por cada dólar que se compra, y eso significa que estamos en mínimos de hace 16 años, es decir, de allá por el año 2008 o 2007. Y eso va a seguir pasando, ¿no? Los mercados, cuando perciben que hay un riesgo a la economía, se van a refugiar en el dólar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son el imperio... Porque para eso quitamos el patrón oro, ¿no? Exactamente. Bueno, y el patrón oro... El patrón oro al final no era otra cosa que intentar sujetar a la política para no endeudarse masivamente, pero al final yo tampoco estoy a favor del patrón oro. Yo lo que estoy a favor es de que el mercado ponga valor a cada activo, ¿no? Y porque si, mira, todo el mundo puede imprimir tantos billetes como quiera. Ya será el mercado el que considere si ese billete vale o no, si debe ser inflacionario o no. Y de hecho la inflación penaliza a aquellos pasivos que no quieren tener los tenedores, ¿no? Pero sin embargo el Banco de Venezuela puede imprimir tantos billetes como quiera que el bolívar se ha hundido, ¿no? Pero el dólar no, el dólar es demandado y por tanto puede haber cierta inflación, pero sigue demandándose, ¿no? Ya que me habla de dolarización y de inflación, me permita saludar también a Mario Caira, CEO en Mario Caira Comunicación. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, para ustedes, para aquí en Argentina. Todavía es la tardecita de este fin de invierno. Me sorprendes aquí en mi país trabajando. Bueno, pues siga, no le robo mucho, Mario, pero hablaba con Gustavo de esa capacidad del dólar y hablaba de inflación. Claro, dos términos que ahora mismo en Argentina son sí o sí. También lo ha comentado el propio Gustavo, que en alguna ocasión ya habló de Milei cuando no se hablaba mucho. ¿Se puede dolarizar una economía? ¿Cuál es el punto real de las elecciones en Argentina? Con un 100% de inflación donde estamos, vamos a ir por partes. ¿Cómo está viendo usted las elecciones, Mario? Trataré de resumirte porque es una historia en Argentina, son cátedras en algunas universidades prestigiosas del mundo. El caso Argentina no tiene explicación ni lógica ni ilógica. Recién llegado a mi país, yo vivo en Madrid hace 2 años, pero llegué hoy a las 4 de la mañana, vengo siguiendo el pulso continuo de lo que sucede en Argentina. Nadie sabe qué puede suceder en Argentina. El fenómeno Milei se veía más desde afuera que desde adentro. Aquí se lo subestimaba, como fue en su momento el fenómeno Trump en las elecciones contra Hillary Clinton en los Estados Unidos. Esto es una primaria, pero la primaria en Argentina tiene el valor de una gran encuesta popular en la que se percibe el pulso de la gente. La gente está muy indignada, muy enojada con los partidos convencionales, que ya tampoco existen como tales, más desdibujado aún que el PSOE y que el PP en España, mucho más el peronismo y el radicalismo, o la derecha y el populismo, o la izquierda en Argentina. Milei le fue muy bien en las primarias, se está desdibujando en opinión, en cantidad de votos, pero hay mucho temor en los partidos convencionales. Si ustedes me dicen quién puede llegar a ganar, sería hacer futurología, sería irresponsable de mi parte, pero teniendo 55 años, habiendo votado muchas veces en mi país y viendo lo que puede llegar a suceder, pongo un caso como ejemplo. Primaria de 2019, Mauricio Macri decepciona al electorado argentino de centro y centro-derecha y también algunos sectores populares donde supuestamente era la esperanza contra el populismo kirchnerista. La Argentina se endeuda con el Fondo Monetario Internacional en la cifra histórica más grande de la institución del Fondo Monetario a nivel mundial, 47.000 millones de dólares. Macri pierde por mucha diferencia en las primarias y cuando se hacen las elecciones en octubre de 2019, hace 4 años, estuvo muy cerca de revertir esa situación y de ganarle a Alberto Fernández. Hoy la situación es otra. Alberto Fernández no se postula para la reelección, es Sergio Massa, el actual ministro de Economía, hombre que muchos creen que es del peronismo, del kirchnerismo. Massa viene de un partido que se llamó UCD, Unión de Centro Democrática, que si uno le tiene que dar un espectro ideológico es la centro-derecha. Era enemigo de Cristina Kirchner, es la única ficha o carta que le queda al peronismo o al kirchnerismo, siendo casi un hombre que viene de concepción del establishment. A Massa le abre las puertas el Fondo Monetario Internacional, a Massa lo atiende los empresarios más destacados de Estados Unidos y también de Europa, y está jugando el equilibrio porque a la vez es el que maneja el destino económico de Argentina. Patricia Bullrich
viene bastante bien, pero se pelea por el electorado que tiene Milei. Yo veo una posible segunda vuelta, Sergio Massa, y puede ser entre Patricia Bullrich y Milei. Como estructura está mejor armada Patricia Bullrich, que hoy nombró, hoy no, hace unos días, a Carlos Melconian, un economista de formación también de centro derecha, de libre mercado, que tuvo una muy buena gestión cuando Macri asumió como presidente de la Argentina. Macri se volcó luego a un populismo de derecha o algo parecido, lo desdibujó, vuelve Melconian y puede ser la carta fuerte de la apuesta de Patricia Bullrich. Pero yo creo que el peronismo no está descartado en este caso, y que va a competir contra Milei y contra Bullrich. Sí, está la cosa dividida casi en tercios, pero os quería preguntar a los dos, Mario y Gustavo. Lo he preguntado alguna vez y no lo entiendo. Una economía con un 100% de inflación. Bueno, más de un 100% de inflación. Más de un 116%. Sí. Vamos a traer 150 este año. Sí. Apúntalo hoy. Hoy apúntalo es 150. Sí. Vale, sí. La cosa... Con esa economía... si yo no lo decía como si fuera poco, o sea, lo decía porque ya la cosa iba disparada, pero con una economía así, habla Milei, habla Massa de entregarse a los BRICS, poco más o menos. Decía Mario, le abre las puertas al Fondo Monetario Internacional. Sí, pero Massa ya casi prefiere esas puertas cerradas y ir a ver si le perdonan deuda en la parte de los BRICS. Y mientras tanto llega Milei y dice, yo quiero dolarizar la economía. ¿Se puede hacer esto? ¿O esto se va a llevar por delante, en realidad, a una generación entera de argentinos directamente a la pobreza? Lo digo porque como se dolarice... Bueno, yo creo Gustavo. que aquel compañero con el que... Gustavo, sí. Sí, con el compañero con el que alguna vez he coincidido en alguna televisión. Yo creo que el proceso de dolarización es complejo pero necesario en Argentina, porque el mercado ha perdido la completa confianza en el pasivo financiero por excelencia del Banco Argentino, con lo cual cambiar una divisa o un peso argentino ahora o darle una imagen nueva para volver a remontar, eso es imposible, eso ahora mismo es utópico, ¿no? Lo que debería de hacer Argentina es lo que se pasó en Ecuador para cargarse la inflación y es dolarizar el sistema, ¿no? Bueno, luego fue un desastre, volver a... Bueno, fue un desastre, pero porque luego se incurrieron en los mismos errores en los que se había incurrido y se intentó manipular otra vez la divisa. Pero tuvieron que volver, ¿eh? Claro, tuvieron que volver, pero porque no se lo tomaron en serio. Pero Argentina es un país muy rico en recursos. Si Argentina lo que necesita es una liberalización del mercado, pura y dura. Y para eso necesitas una divisa en la que la gente confíe y además que esté, que provenga de una economía liberal, ¿no? Como Estados Unidos. Ya, pero hacer eso en una economía, y aprovecho también para trasladar la pregunta a Mario, bueno, lo hicieron los Chicago Boys, ahora que se cumplen 50 años en Chile, pero es que eso costó más de 40.000 muertos, un asalto y un golpe de Estado. Entonces yo no sé hasta qué punto eso es económicamente viable, sobre todo por la lacra brutal que supone venir ahí. Sí. José, desde la lógica y desde la teoría estoy de acuerdo completamente con Gustavo, pero Argentina no responde a lógicas ni a teorías. Argentina tuvo un caso de éxito que también para algunos luego costó mucho en la economía, que fue la especificación, el 1 a 1, con Carlos Saúl Menem, el presidente argentino, en 1989-1999. Luego una hiperinflación de más de 1000% que tuvo la Argentina con Raúl Ricardo Alfonsín, papá del actual embajador argentino ante el Reino de España. Menem toma el poder, un caudillo populista del interior de la Argentina, que estuvo preso por la dictadura militar, se alía con el grupo Bunge y Bor, se alía con la UCD, con este partido que te digo de donde viene Massa, revierte la tendencia del mercado y logra generar confianza en el peso argentino. Luego de una inflación galopante, más de 1000%, Argentina tuvo 8 años de estabilidad, un peso, un dólar. Y yo soy testigo, y muchos españoles lo son también, que cuando uno iba con un peso en esas épocas a España o a cualquier país de Europa, cuando ya estaba el euro en el 92 en vigencia, te tomaban el peso argentino como moneda en cualquier casa de cambio. Hoy no existe. Venían directivos de Telefónica de España, venían directivos de empresas de España, de Repsol, y ganaban más dinero en Argentina, también es utópico, que en España, otras épocas también. Sí. Argentina puede resurgir de las cenizas como una ave fénix y derretirse otra vez las alas cuando se acerca el sol. No puedo dar nada por hecho. Diga, Mario. No puedo dar nada por hecho, pero creo que Argentina puede dar sorpresas cada vez con menor margen de error. En el 2001 tuvimos una gran crisis social, casi humanitaria, te diría. 2003 a 2007 con el ministro Labaña como ministro de Economía en el gobierno de Néstor Kirchner se fue bastante bien,
y de 2007 en adelante la debacle. Vino Macri, creíamos que era la esperanza, otra debacle más. Yo a Milei no le veo estructura. Eso no quiere decir que no gane las presidenciales. ¿Y cómo se vive en un país con 100% de inflación o 150%? Se sobrevive, como Venezuela. Recién Gustavo decía un país rico, Argentina. Venezuela nadaban sobre petróleo, su principal cliente era Estados Unidos. El problema de Venezuela es cómo lo administras. Sí, bueno. Coincidimos todos en que el problema de Venezuela es de otra índole, ¿no? Bueno, es de otra índole, pero al final es más de lo mismo, intervencionismo. Sí, pero la forma de intervenir es diferente. La forma de intervenir es, afortunadamente para los argentinos. Igual claro, igual que os comentaba yo el asunto de los Chicago Boys y Pinochet, eso se puede intervenir, pero eso le llamamos de otra manera, ¿no? Bueno, le voy a dejar marchar porque aunque me quedan preguntas, lo que me quedo sin tiempo, Mario Caira, desde Mario Caira Comunicación, me quedan muchas más preguntas, le invito otro día. Con todo gusto, es un honor para mí, gracias a tu productor que me estuvo siguiendo estos días, pero yo viajando de uno al otro, y un gusto estar con Gustavo también y compartiendo contigo estos instantes en tu programa. El gusto es nuestro, que no sabemos. Gracias, Mario, un abrazo. No sabía yo que os conocíais. Gustavo, Adiós. quédate, nos vamos a Reino Unido. Roy Covey, investigador de doctorado en Economía y Política Digital del King's College de Londres. Muy buenas, Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, encantado de estar aquí. No sé cómo preguntarte, ¿cómo ves Reino Unido? Porque depende de a quién quieras escuchar, parece que se habla de cosas diferentes. Parece que Rishi Sunak ha decidido apoyar al Banco de Inglaterra, se retrasan incluso las subidas salariales que habían prometido, el Banco de Inglaterra, bueno, pues sigue ahí duro. De hecho, Catherine Mann decía anoche que va a llegar hasta donde tenga que llegar, en una entrevista, que si hace falta que se pase de rosca y genere una crisis económica, que no tiene problema. ¿Cómo ves la economía allí, con la inflación donde está, las dificultades energéticas, los problemas en el gobierno? Vaya, hasta los edificios de las guarderías dan problemas. Sí, es bastante llamativo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que en Reino Unido, en el Banco de Inglaterra, hay una mayoría de halcones, ¿no? O sea, fueron los primeros en subir tipos, creo que llevan 14 meses, ¿no? Subiendo, y aún así sigue teniendo la inflación más elevada de las grandes economías del mundo, ¿no? Entonces, es una situación. Y al mismo tiempo, efectivamente, se caen, ¿no? los techos de las escuelas, de infraestructuras básicas. Yo creo que es una situación bastante complicada, donde obviamente, como la palanca clave que asociamos con el problema de inflación es la de los tipos de interés del Banco Central, pues nos centramos en eso. Pero estamos hablando de una economía que tiene problemas estructurales muchísimo más graves, ¿no? Y podemos tratarlo, yo creo que desde un punto de vista bastante crítico, además, la clase gobernante actual, yo creo que está un poco aislada de los problemas reales que tienen las empresas, los ciudadanos, porque en particular lo que se están centrando es que los costes de inflación lo vayan a asumir realmente los trabajadores, porque los salarios reales están absolutamente aplastados, ¿no? Por mucho que estén subiendo, ¿no? En algunos acuerdos que hay después de las huelgas, siguen en términos reales aplastados. Luego, atacando también a estos servicios públicos que son esenciales para el crecimiento, ¿no? Educación. En Reino Unido hay un problema muy grave también de bajas médicas, de gente que termina o que abandona el mundo laboral antes de lo necesario, pues en los 50. Eso tiene que ver con un sistema de salud colapsado también. Y luego hay un problema de inversión, donde si tú simplemente aplicas el bazooka de los tipos, ¿no? Es una economía que tiene graves problemas de productividad, tiene las ratios de inversión pública y privada más bajas también de la OCDE, estás comprometiendo en la economía futura también. Simplemente, como entendemos en la ortodoxia, ¿no? Que cuando tienes este gran problema de inflación, la única arma o herramienta que tienes es los tipos de interés, pues nos centramos en eso. Pero realmente yo creo que es una economía que tiene problemas estructurales muy graves. ¿Quién los va a resolver? Y esto ya os lo traslado a los dos, Roy, y Gustavo, porque a Rishi Sunak le están cargando las tintas con casi todo. Ya le culpan también de las diferencias salariales que hay entre hombres y mujeres, y que de pronto el Ayuntamiento de Birmingham no quiere pagar y dice que quiebra y que lo pague el Estado, que es una forma de los laboristas de echarle a los conservadores la pelota a su tejado y a ver qué pasa. Pero Rishi Sunak va a encarar un periodo electoral complicadísimo, en el que poco más o menos, lo decíamos al principio con varias noticias, está intentando que el Brexit deje de ser un Brexit para volver a tener esa zona comercial, y en medio tiene una economía muy golpeada, como comenta Roy, pero con además problemas de inflación, porque el suministro energético ni siquiera depende de ellos, y el problema que están teniendo también cuando hay cambios fuertes en la energía es espectacular en términos económicos y en cuanto al IPC. ¿Eso cómo se soluciona, Roy? Pues
Aquí tenemos una cuestión que, como digo, yo creo que viene de lejos y que a lo mejor entendemos la respuesta del Banco de Inglaterra, que es la que es, pero el gobierno no puede cruzarse los brazos y yo creo que aquí hay que pensar en alternativas que realmente pues sí que pueden funcionar. A ver, el gran elefante en la habitación, que en estas discusiones de inflación a veces parece que estemos hablando de avaricia, pero realmente estamos hablando de mecanismos económicos, que es el empuje que han tenido los beneficios empresariales en la inflación, y nos lo confirma el FMI, nos lo confirma la OECD, nos lo confirma... O sea, y no es una cuestión de avaricia, como digo, sino es una cuestión de nuestra estructura económica, y en el caso concreto de Reino Unido se da la paradoja que es un país que encima tiene acceso a reservas de petróleo y de gas. ¿Qué pasa en los años 80? Pues que en lugar de hacer pues, un fondo soberano como tiene Noruega, o por lo menos tener un mercado un poco más abierto como tiene Estados Unidos, sobre todo con la revolución del fracking, lo que tenemos es un oligopolio energético donde hay unos costes energéticos que, pese a ser un país que tiene esas fuentes tan ricas en el Mar del Norte, que bueno, que tienen su caducidad, pues esto no se traduce en un beneficio para los ciudadanos ni para las empresas. También tenemos problemas, por ejemplo, un oligopolio bancario donde, aunque no está subiendo la remuneración por depósito para los ciudadanos británicos, ¿no? Entonces, tenemos una economía que el otro día estaba leyendo que lo llamaban passing the parcel, ¿no? De pasarse el paquete, ¿no? De pasarse el problema de esta subida de costes. Como decía James Tobin, el Nobel de Economía, hablamos de una inflación que no es por un tema de que esté la economía caliente, de que haya muchísima inversión, sino de que diferentes actores están intentando pasar la pelota de los costes. Claro, hay algunos actores que tienen más poder que otros para imponer los costes sobre los demás, y a lo mejor las empresas que son productivas, que sí que querrían invertir, no pueden. Estamos hablando de sectores como la construcción o sectores como la energía, que podrían frenar estos costes inflacionarios en un futuro, y sin embargo, otros sectores que son más oligopólicos, pues sí tienen esa capacidad de imponer tanto salarios más bajos como precios más altos al consumidor. Pues soluciones, obviamente, el gobierno tiene que ser mucho más imaginativo. Podemos pensar en que puede haber a lo mejor tipos de interés diferenciados en sectores donde sí que interese la inversión. Podemos pensar en transferencias fiscales para aquellos ciudadanos que sí que estén sufriendo más los problemas. Estas ayudas que sí que había a los costes energéticos que se acabaron este verano y que fueron muy útiles, pero claro, el gobierno está pues enmarañado en otros asuntos, están con una promesa de supuestos acuerdos comerciales con India, de a ver qué pasa ahí, si esto ayuda, pero esto realmente no puede atajar estos problemas graves de inflación que atacan a la productividad también. No, y bueno, estas ayudas de las que hablas energéticas, dice, funcionaron muy bien, efectivamente para algunos, pero no bajaba la inflación. O sea, claro. No, pero sí que es cierto que no es lo que hay que diferenciar también entre una ratio de inflación que el propio Banco de Inglaterra dice que va a bajar el año que viene, ¿no? Según sus propios cálculos, aunque siga habiendo esta energía de halcón, pero también de otras medidas que uno puede poner en marcha para que por lo menos esa inflación no afecte, ¿no? al ciudadano. Yo te estoy hablando más como una gestión sí, lo había macro. entendido, cuando me había dicho que funcionan, había entendido que era para el ciudadano. Yo decía que, claro, funciona para el ciudadano, pero cuando tenías un objetivo de bajar al 2%, que yo recuerdo que a finales del año pasado se hablaba de Reino Unido como la región donde el Banco de Inglaterra sí iba a conseguir, yo recuerdo informes de JP Morgan, diciendo que el Reino Unido sí iba a llegar al 2% este año, y están en las antípodas, Gustavo. Bueno, está en las antípodas porque yo creo, soy muy de la opinión de Roy, ¿no? Yo creo que lo está exponiendo muy bien, ¿no? Y que hay que tomar medidas, que el gobierno está en otras cosas, que no está tomando medidas, ¿no? En principio, una de las primeras cosas que tienes que hacer es estimular la producción, ¿no? Para vencer esa inflación que tienes enquistada en UK y que no va a remitir, salvo que tomes medidas excepcionales, ¿no? Otras medidas que yo creo que tendrían que hacer es deflactar los tramos de, no sé cómo funciona exactamente en Inglaterra, aunque he trabajado allí, pero tratar en la medida de lo posible reducir los impuestos, ¿no? Y los impuestos no tanto los indirectos como los directos, ¿no? Porque eso lo que va a permitir es que aumente el poder adquisitivo de las familias y por tanto los salarios reales, ¿no? Pero yo creo que Inglaterra tiene un problema. Sobre todo porque las medidas que me estáis diciendo acaban con la pobreza pero no con la inflación. Y esto yo recuerdo a Andrew Bailey diciendo tienen que asumir los británicos que son pobres. Exactamente. Yo no sé si eso lo tienen asumido o no. Roy, ¿usted cree que de alguna manera Sunak, con todos mis respetos, y Gustavo, por cerrar ya todo esto, pero ¿creéis que Sunak llega a las elecciones con todo esto que tiene encima?
Yo creo que sí, simplemente por el caos que ha habido en los cambios de liderazgo. Esto ya no es una cuestión económica ni de gestión, sino puramente política, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez en este programa que el problema del Partido Conservador es muy grande desde el Brexit y no lo han podido reparar. Están ensimismados en un proyecto que contribuye también a la inflación. O sea, el Banco Internacional de Pagos, además de los beneficios empresariales, también citaba los costes de importación como un gran driver, ¿no?, de la inflación. Y Reino Unido es una isla, o sea, que de repente ha decidido que su mayor socio comercial, que era la Unión Europea, pues ya ahora tiene una nueva relación. Y sin embargo está buscando acuerdos comerciales con países que están a miles de kilómetros de distancia, que no, o sea, como puede ser India, como puede ser Australia, que bueno, son socios importantes, pero no de la misma manera. Entonces, claro, yo creo que Rishi Sunak llegará para liderar un proyecto muy desgastado, pero el Partido Conservador, si de verdad se confirman los pronósticos y pierde las elecciones, necesita repensar muy bien qué clase de proyecto quiere llevar, porque si quiere estar ensimismado, que bueno, esto no lo hemos hablado, ¿no?, pero hay mucha en Reino Unido, la actualidad está llena de guerras culturales constantemente, o sea, estos problemas de los que estamos hablando ahora no se hablan apenas. Si quieren seguir con esas cuestiones y no centrarse en esos grandes defectos económicos que tienen, pues allá ellos, pero no promete mucho, ¿no? Gustavo. Llega Sunak a las elecciones, ¿no? No lo vemos dimitir. Está todo dicho. Nos reímos mucho con esto, pero como decía Roy, no iba a ser la primera vez que un primer ministro del lado conservador dimitiera con la que llevan, con la ristra que llevan. Este por lo menos va a superar a casi cualquier alimento fresco que pudiéramos haber comprado. No puede decir lo mismo Liz Truss. Roy Covid, desde el King's College de Londres, gracias, como siempre, buena noche. Buenas noches, gracias a vosotros. Gustavo Martínez, ¿qué decirle? De la Universidad Marroquín, gracias. Francisco Marroquín, gracias, que siempre es un gusto. Gracias a vosotros. Y gracias por tenerle de vuelta.